tú analizas nuestra vida y nuestro corazón. Y eso es tan hermoso, pero al mismo tiempo tan difícil de asimilar para nosotros débiles. Oramos agradecidos por la oportunidad que nos das al abrir tu palabra. Y Señor, te rogamos que nos des ese entendimiento, paso a paso, para tu gloria y para tu honra. Es un privilegio servirte, Señor. Es un privilegio estar delante de ti. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy buenas noches. ¿Qué les parece si abrimos nuestras Biblias en el Salmo 9? Vamos a trabajar el Salmo 9, ¿les parece? ¿Está bien? Vamos a trabajar el Salmo 9 en esta noche maravillosa porque es la palabra de Dios que vamos a trazar, intentar escudriñar. El Salmo 9, mientras usted llega ahí, déjeme darle algunos datos del Salmo 9. Aunque tiene aparentemente muchos tópicos, este Salmo, muchos tópicos entremezclados, entrelazados, a pesar de ello, veremos que tiene un propósito claro el Salmo 9, un propósito claro. Que al entender la mente del autor podremos enfilar, apuntalar bien cada estrofa de este salmo. A pesar que hay muchos tópicos, hay un propósito claro que ya lo va a ver. Es interesante que el Salmo 9, junto con el Salmo 10, en la versión de la Septuaginta, están juntos, están colocados como un solo salmo, en la versión de la Septuaginta. Lo que quiero decir es que lo colocan como un mismo salmo, ya que los dos tienen un vocabulario muy parecido en su armazón. Por ejemplo, la frase en el tiempo de la angustia o de la tribulación aparece tanto en el 9.9 como en el 10.1. Asimismo, cada uno de los salmos, tanto el 9 como el 10, termina haciendo hincapié en el hombre mortal. Por ejemplo, en el Salmo 9, en el último versículo 20, dice: «Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres». Y en el 10:18 hace una referencia, ¿sí?, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra, ¿no? Entonces notan una relación entre Salmo 9 y 10. Y por último, ambos salmos mencionan a las naciones, en el 9:5, 15, también 9:15 y 10:16. Sin embargo, amados, quiero ser claro con esto. Sin embargo, como menciona un autor, a pesar de la similitud en el vocabulario entre el Salmo 9 y 10, hay buenas razones para que estos salmos, tanto el 9 como el 10, estén separados. Entonces el Salmo 9 y 10 tienen que estar separados. Acá lo coloca muy bien en su Biblia. Y escucha, esto es importante para afrontar el salmo en cuestión. El Salmo 9 está relacionado con un cántico individual triunfal de acción de gracias. Esto es importante que lo tenga. El Salmo 9 es un cántico individual y triunfal de acción de gracias, mientras que el Salmo 10, que si Dios permite lo veremos en alguna otra sesión, es una queja, un lamento individual contra los hombres malvados de la nación. Ahora, creo que ya avanzamos un poquito en esto, es decir, si le preguntan cuál es el punto de este Salmo 9, usted tiene que responder: es un cántico individual de acción de gracias por el justo juicio de Dios. Ese sería, digamos, el tema de este salmo. Un cántico individual de acción de gracias por el justo juicio de Dios. ¿Ok? Ahora, un paso más. A pesar que ya tiene el punto del salmo, es decir acción de gracias por la justicia de Dios, digamos. No tome en cuenta eso, acción de gracias por la justicia de Dios. También tiene que saber que debajo de esa estructura primaria del autor gira, como dije al inicio, muchos tópicos en el Salmo 9, como le indiqué al principio, por el cual hacen que este salmo sea por naturaleza temáticamente complejo. Es un salmo temáticamente compleja. En el poema se combinan varios géneros literarios que se disponen a merced del propósito teológico. Por ejemplo, cántico de acción de gracias, usted ve el Salmo 9 del 1 al 6, ahí tiene ese tópico. Alabanzas a Dios del 7 al 12,
tiene y súplicas que incorporan expresiones intensas de confianza en el Señor, 9:13, 9:19, 20. Es decir, hay varios tópicos, pero siempre el Salmo 9 está girando en acción de gracias al Señor por su justo juicio. Siempre gira así, ¿ok? ¿Me están siguiendo? Esto es bien interesante tenerlo en mente para desarrollar bien el Salmo 9. Otro tópico que se enfatiza mucho es, creo yo, al Señor como rey aquí. Este salmo tiene esa particularidad, esa teología es similar a la que se revela en los salmos que se llaman salmos reales o salmos de entronización. Salmo 47, 93, 96, 98, 99 son salmos de entronización y este salmo 9 tiene algo de esos salmos de entronización. Ahora, es también una realidad que no sabemos si estos salmos fueron escritos para alguna ocasión especial de la vida de David. Quizá es posible. Se especula que lo escribió cerca del fin de su vida, dando muestras de gratitud por las muchas victorias sobre las naciones circunvecinas. Esto es probable, pero no hay nada explícito en el Salmo. Note la introducción, por favor, del Salmo. Verso 1a, al músico principal sobre, ¿tiene ahí en su Biblia? Mut Laben, Salmo de David, ¿lo tiene ahí? Eso también es inspirado, por si acaso, ¿eh? Eso también es inspirado. O sea, así empieza el Salmo, por si acaso. Como ya tiene idea de esto, creo yo, el músico principal es el líder de alabanza, digamos así. ¿Está bien? Para entenderlo. Es el líder de alabanza, el levita del canto. Y es significativo que debemos tener aquí, lo significativo que debemos tener aquí, pues aparece un nuevo término en los Salmos que es mutlaben. Y mutlaben en el hebreo es muerte del hijo. Así es, si usted lo traduce, literalmente es muerte del hijo, mutlaben. Esta frase podría relacionar un episodio especial de David, pero lo extraño es que el Salmo no te inclina a esa escena, por eso que creo que eso queda descartado. Es más, si usted recuerda el punto, ¿cuál es el punto del Salmo 9? Acción de gracias por el justo juicio de Dios. Bueno, usted lo sabe. Es muy complicado precisar eso. Creo que la explicación más coherente para mutlaben, viendo el Salmo, es que es un tipo de melodía musical en la traducción, inclusive en la traducción de la Nueva Versión Internacional del 99, se lee así: sígase la tonada de la muerte del hijo. Fin de la cita. Entonces, parece que es una melodía media tétrica, algo así, mutlaben. ¿Está bien? No se olviden que los salmos son cánticos, por eso que hay que aclarar esto. Con todos esos datos en mente, que ya sabe el punto, ya sabe un poquito la entrada, la introducción, ya sabe que lo escribió David, permíteme dar lectura a estos versículos y quiero que vaya con la mente, no se olvide la acción de gracias por el justo juicio de Dios. Vamos a leer rápidamente este salmo. Dice, verso 1b, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. ¿Están ahí en el Salmo? Sí. Perfecto. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero, verso 7, Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Verso 9, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desesperanzaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, dice el verso 11, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas en las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu
salvación. Verso 15. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron. Fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y Gaín, Selah. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque, dice el verso 18, no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah, Selah. Permíteme darte mi bosquejo. ¿Están bien hasta ahí? ¿Lo tienen? Salmo 9. Permíteme darte mi bosquejo, aunque tiene varios tópicos, como dijimos, lo podemos apuntar al enfoque central, o sea, la acción de gracias al Señor por su justo juicio. Entonces, del Salmo 9, quiero mostrarte rápidamente 7 motivos de gratitud al Señor que me incentivan a adorar con mayor inteligencia al Dios de la Biblia por su justicia. 7 motivos, escucha lo que te digo, 7 motivos de gratitud al Señor que me incentivan a adorar con mayor inteligencia al Dios de la Biblia por su justicia. Vamos uno por uno de estos 7 motivos para adorar al Señor con mayor inteligencia, darle gracias a Dios. El primero de ellos, note el texto, primer motivo de gratitud al Señor, por entender su nombre, por entender su nombre. Note el verso 1b del Salmo 9. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Verso 2, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Deténgase ahí. Este comienzo es exuberante por parte de David. Note los 5 verbos de inicio. Note los 5 verbos de inicio. Alabaré, contaré, alegraré, regocijaré, cantaré. Tienen una peculiaridad, la cual es que todos los verbos están en futuro. Todos los verbos están en futuro. Alabaré, contaré, alegraré, regocijaré, cantaré. Todos los verbos están en futuro. ¿Por qué en futuro? Bueno, es notorio que apunta a la adoración en la reunión de los santos. En la reunión, cuando se reunían, apunta a esa reunión. La palabra alabanza, yadah, aquí alude a manos levantadas. Eso es lo que alude esta palabra, alabanza. Por otro lado, enfatiza que él va a realizar estos actos públicos de alabanza. Note cómo lo va a hacer. ¿Cómo va a realizar estos actos públicos de alabanza? Note, con todo el corazón. Lep, esa es la palabra para corazón, porque es interesante esta palabra en el hebreo, porque nos habla de entendimiento. Esto es significativo, amados. Nos habla de entendimiento. Esto es fascinante. Usted encuentra también esta fuerza en el apóstol Pablo, una referencia directa, ¿se acuerdan? En Romanos 12, donde el apóstol nos recuerda que el culto y la adoración al Señor tiene que ser racional, ¿se acuerda? Con entendimiento pleno, Romanos 12, 2. No debe ser de paporreta, no debe ser de actos sin sentido, de la mente, sino por el contrario, en el pleno uso de la facultad de pensar. Captar bien su sentido. Esto es tan importante en nuestro ámbito evangélico hoy, donde nuestras emociones se han desparramado y hay gente que no viene aquí, no regresa aquí a la iglesia porque quieren sentir más, ¿verdad? Quieren sentir. Amados, la adoración a Dios, al Dios verdadero, es con todo el uso de nuestra mente. Con todo el uso de nuestra mente. Aunque va muchas veces a traspasar nuestra mente, debe siempre de usarse. En otras palabras, el salmista apela al entendimiento claro. Observe cómo sigue el autor en el verso 1, contaré todas tus maravillas, hablando principalmente de los hechos del pueblo de Israel en el Éxodo. Esto es, escuchen,
ya vimos entendimiento, ¿se acuerdan? Con todo el corazón, lev, entendimiento. Y ahora, esto es, cuando habla de contaré todas tus maravillas, habla del pueblo de Israel en el Éxodo. O sea, esto es una adoración objetiva, dice David. ¿Me entiende? No es una adoración subjetiva, sino objetiva. Objetiva de la historia de Israel. Es decir, se adora correctamente cuando se aprecia, escuche esto, con inteligencia la verdad objetiva de Dios. Interesante. Mire, por favor, es impresionante. La palabra contaré, safar, significa escrito o un registro escrito. ¿Cuál es la aplicación directa a esto? Adoramos, escuche la aplicación directa de este principio, adoramos correctamente cuando vemos la verdad plasmada en las Escrituras. Ahí está. Ahí tiene usted la aplicación clara. Ahí tiene la aplicación clara. Adoramos correctamente cuando vemos la verdad plasmada en las Escrituras. Cuando la entendemos, cuando la atesoramos, ahí estallamos de alabanza. Amén, hermanos. La entendemos objetivamente en las Escrituras. Pues Dios mismo quiere que le conozcamos. Qué sublime pensamiento. Note el verso 2 del Salmo 9. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Es su nombre, escucha esto, porque acá está el punto, es su nombre la clave del conocimiento y esto es solamente por su palabra. El conocimiento de Dios es solamente por su palabra. ¿Qué tal la afirmación concreta de David? Damos gracias porque podemos entender a Dios por su revelación escrita. Eso es lo que está diciendo. Podemos conocer a Dios por su revelación escrita. Fuera de ella, permíteme aplicar al día de hoy, fuera de ella no lo entendemos, no hay forma. Note al final del verso 2, oh Altísimo, deténgase ahí. La palabra en hebreo, Altísimo, el Yom, el elevado, el supremo. Qué emoción. Note este pensamiento que me encanta. Qué emoción. Dios, el elevado Dios, el inalcanzable Dios, el supremo Dios, quiere, escuche bien, quiere que le entendamos. ¿Te imaginas ese pensamiento? Tremendo. Observe lo que dijo, o anote lo que dijo Jeremías en el capítulo 9, verso 23. Eso creo que usted se acuerda, solamente anótelo, yo se lo digo. Jeremías dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Verso 24, mas alabes en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo conocemos al Señor? Por la verdad objetiva. Objetiva, es decir, su palabra, no por sueños, no por sensaciones, no por palpitaciones, sino por la verdad objetiva de su palabra. Esto es interesante, pues desde que se terminó la Torá, ¿se acuerda de eso? Desde que se terminó la Torá, Dios quiso que le conociéramos por la lectura correcta y el trazo correcto de su palabra. ¿Se acuerda de Josué 1:8? ¿Cómo no se va a acordar si está en su refrigeradora, verdad? Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Apenas se cierra la Torá, la decisión de Dios es que lo conozcas a través de su revelación escrita. El que no le gusta leer, tendrá que aprender, ¿verdad? Tendrá que esforzarse al máximo nivel, ¿no le parece? Al máximo nivel. Lastimosamente nuestro país tiene un nivel muy bajo de lectura, pero la iglesia no puede ser así. Tenemos que
esforzarnos. Damos gracias porque lo entendemos por medio de su libro, de la Escritura. Amén. Primer motivo de gratitud al Señor por entender su nombre. Segundo motivo, regresando al Salmo 9, damos gracias al Señor por sus portentos. Nota el verso 3, el verso 3. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, dice el verso 5, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Deténgase ahí. David muestra a su Dios como el juez justo. ¡Wow! Esto es muy interesante. A veces nosotros andamos por la vida pensando que Dios es así un simple espectador que va viendo con los brazos cruzados todo lo que acontece como simple espectador. Escuche, Dios siempre va a intervenir. Él es el juez justo, siempre. David muestra a su Dios como el juez justo, el cual es enemigo de los enemigos de David. Interesante, ¿verdad? Es enemigo de los enemigos de David. Pues él acaba de declarar la gratitud. David acaba de declarar la gratitud por conocer a su Dios. ¿Se acuerdan en el verso 1 y 2 que hemos visto en el primer punto? O sea, es un creyente consagrado y experto en su verdad objetiva. Por ende, sus enemigos, verso 3, son los enemigos de Dios. ¿Qué pasó con ellos? Note el verso 3, la parte A. Volvieron. ¿A dónde volvieron? Atrás. Es una expresión... Deténgase ahí, es una expresión vívida de retroceder despacio sin mirar atrás. Retroceder asustado es la figura, ¿no? Como que se te aparezca algo terrible y tú retrocedes sin mirar atrás asustado. Ahora, si analiza esto con cuidado, note el hilo de pensamiento del salmista, mire qué hilo de pensamiento tiene. Si analiza esto con cuidado, si alguien retrocede asustado y mira sin mirar para atrás, ¿qué cosa pasa? ¿Qué cosa pasa si se va para atrás? Si mira atrás. ¿Qué pasa por lógica? Note el verso 3b. Cayeron y perecieron delante de ti. Lógica, ¿verdad? Estaban asustados mirando para atrás, se tienen que caer. No, cayeron y perecieron delante de ti. El enfoque poético de David en este cántico, sin lugar a dudas, es gratitud a Dios porque muestra sus portentos múltiples en sus batallas. Portentos múltiples en sus batallas. Note cómo amplía este pensamiento en el verso 4. Porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Gracias, Señor. Has puesto en alto mi causa, la cual como creyente verdadero y consagrado es tu causa. Si es mi causa y estoy contigo, entonces es tu causa la que pones en alto. Interesante. Quiero que lo entienda. Esto no es como, escúcheme bien, esto no es como un partido de fútbol donde un equipo gana y el otro no, y el que gana dice es por Dios, aludiendo que el otro equipo no le interesa a Dios y todo eso. No, así no es esto. Esto es absolutamente parcial. Dios está por la causa de los suyos, los que le conocen. Amén, hermanos. Él está por ellos. ¿Y qué hace Dios con los enemigos? Note el verso 5. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre y las ciudades que derribaste, dice el verso 6, su memoria. ¿Qué pasó con su memoria? Pereció con ella. ¿Lo puede ver? Una forma poética de enfocar un solo punto. ¿Cuál es el solo punto que enfoca del verso 5 y el verso 6? Hay un solo punto que se enfoca. Sus enemigos han sido vencidos en forma permanente. ¿Lo nota? A cada rato dice, perecerán para siempre, ya no los verás, ¿no? Sus enemigos han sido vencidos en forma permanente. Un autor menciona, y cito, quizá esta porción del Salmo se utilizaba como parte de la liturgia que glorificaba al Señor como juez del mundo.
Perdón. Hola, hola. Pero yo sigo con la misma voz, ¿o no? ¿Ah? Bueno, para mí no hay micro. Bueno, algunos han dicho que bueno que yo no tenga micro, muy fuerte ya. Segundo, primer motivo de dar gratitud al Señor por su nombre. Segundo, por sus portentos. Tercero, por su reinado. Note el verso 7, por su reinado. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Verso 8, Él juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Deténgase ahí. Quiero enfatizar algo aquí. Aquí agradece por su reinado. Quiero enfatizar algo. Siempre apunta al creyente consagrado. Esto es importante que lo tenga. Siempre está apuntando David al creyente consagrado. Esto no es para animar a un pagano. Esto no es para animar a un inconverso. No son canciones para que las canten los inconversos. Note el verso 10. En ti confiarán los que conocen ¿qué? Tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te ¿qué? Buscaron. Son para creyentes. Esto no es un cántico para paganos. Ahora, vea por favor, para que siga el hilo magistral de David, verso 7, nuevamente, note, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Deténgase, esto es tan bello. Hay una doctrina tan alta que se desprende de aquí. Observe, ¿se acuerda que en el verso 6 concluye enfatizando el autor que da gracias a Dios por sus portentos, pues sus enemigos no van a prevalecer? ¿Se acuerdan? Van a perecer. A cada rato decía eso, ¿se acuerdan? En los versos anteriores, van a perecer, van a perecer, van a perecer. Y el verso 7 cambia, ¿lo nota? Coloca una declaración antagónica a los versos anteriores. Los enemigos no permanecen, pero Jehová, nota el sentido de David, creo que yo lo captó, ¿verdad? Los enemigos van a perecer, no van a permanecer, pero Jehová, es decir, Yahweh, es el nombre de Dios, el autosuficiente Dios, el autoexistente Dios, siempre es, dice David. ¡Wow! ¿Nota lo antagónico, el antónimo ¿Lo notó o no? Tremendo. Usted tiene aquí el punto de partida de la doctrina propia. Dios siempre es. Este es el punto de partida de la doctrina propia. Siempre permanece, o sea, que Dios es inmutable, no cambia, no varía, siempre es Dios. Esto es una profundidad del autor tremenda. Tremenda teología del autor. Ahora, observe lo que impone ese rey. Observe lo que impone Yahweh. Verso 9. Él juzgará, quiero que recuerde bien, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Note la palabra justicia y rectitud. Él reina, dice David, y demanda justicia y rectitud al mundo. Amados, esto es un texto evangelístico. ¿Lo nota? ¿Lo nota? Esto es un texto evangelístico. Él demanda justicia y rectitud. El Señor demanda como rey hoy que vivas en justicia y rectitud. Ahora, ¿cómo se puede eso si somos pecadores? ¿Cómo se puede vivir en justicia y rectitud si somos pecadores? Aplíquelo por nuestro amado Señor Jesucristo. En 2 Corintios 5, 21, ¿se acuerda? Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la condición. Cristo como justicia de Dios, según Romanos 3, 21. Este texto, regresando al Salmo 2, verso 9, es un texto evangelístico, amados. Nadie puede tener justicia y rectitud si no es por Dios mismo transformando su corazón. ¿Verdad que sí? Es un texto evangelístico. David agradece al Señor por su reinado, pero no solo en el mundo, sino en la vida de los que le buscan, de los que conocen su nombre, según el verso 10. A ellos y solo a ellos, Él es su refugio. Note otra vez, verso 9, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de
angustia. ¿Qué tal texto? ¿Qué tal seguridad? ¿Qué tal rey tenemos, amados? La palabra refugio ahí es mishgab. La idea es que el Señor a los suyos, pues es su rey, les coloca en una altura segura en los momentos de angustia. Esto me encanta. No tenemos que hacer mucho esfuerzo para aplicar esto. Si Él es tu rey en la angustia que pasas, Él te coloca en la altura. Así como cuando estás con un niñito en la playa y viene una fuerte ola que cae y golpea, ¿y tú qué haces con el niñito? No, no lo tiras a la ola, ¿no? No, lo levantas. Esa es la figura. Esa es la figura. Lo levantas para que el agua fuerte, ¿no?, pase por abajo y no lo bote. Esa es la figura. Eso es lo que hace Dios con los suyos en el tiempo de angustia. Tremendo. Primer motivo de gratitud al Señor por entender su nombre. Segundo, por sus portentos, por su reinado. Cuarto, por su invitación. Note el verso 11. Cantad a Jehová, que habita, ¿en dónde habita? Dice acá. Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Deténgase ahí. También David agradece por su invitación. Esto es un privilegio solo de los escogidos. Note, la primera invitación, quiero que vea el texto, ¿no? Verso 11. ¿Cuál es la primera invitación que hace? Canten. ¿Lo nota ahí? ¿Lo nota ahí? Canten. El salmista vuelve al tema de la alabanza. Verso 11. Cantad a Jehová, que habita en Sión. Observe el sentido del autor. El que habita en Sión se refiere al Señor que tiene su rostro en el cielo, pero que lo representa el arca del templo, el arca en el templo, que es el lugar visible del trono invisible de Dios. El salmista pensaba, ¿qué mente? Judía. El salmista pensaba que la manifestación concreta de lo inefable estaba en Sión, en la ciudad de Jerusalén, en el templo, específicamente en el arca del pacto. Ese lugar sagrado del templo era la contraparte terrenal del trono celestial eterno e indescriptible de Dios. Sión, en este contexto poético del Salmo, escuche, porque acá viene la aplicación, es el símbolo de la presencia divina que tiene la finalidad de implantar la justicia a la gente oprimida. Ese es el punto, escuche, es decir, invita el Señor a todo creyente a cantar al Señor en su presencia. Ese es el punto. Está invitando. La invitación es cantar al Señor. ¿Dónde? En su presencia. Él está para la mente judía en un lugar geográfico, físico. Para nosotros hoy en la aplicación, en todo lugar donde estemos, ¿verdad? Amén, hermanos. ¿Me están captando? Hay que tratar de aplicar porque tenemos que ponerle mente judía. Esto es un salmo, ¿verdad? Con mente hebrea. Tremendo es esto. O sea, el punto es que invita al Señor, te invita el Señor. Invita a todo creyente a cantarle en su presencia. Segunda invitación, note el texto, regrese al Salmo 9. Publicar, verso 11b. Publicad entre los pueblos, ¿qué cosa? Sus obras. Publicad, nagat, en el hebreo, la idea es hacer visible. Es una invitación a dar sus obras a través de su palabra. A ver, piense. Dar sus obras a través de su palabra. Amados, esto es evangelismo. Dar sus obras a través de su palabra. Cuando usted evangeliza, ¿qué cosa está haciendo? ¿Le está diciendo a la gente, acepta a Cristo? ¿Así le está diciendo usted? No. Cuando usted evangeliza, usted está explicando las obras de Dios por su palabra. Evangelizar es exponer, es explicar la palabra de Dios. La explicación va de la mano con el evangelismo. No es andar por ahí que acepten a Cristo, es explicar la obra de Dios, de Jesucristo. Y creo, si regresa a la mente del Salmo, creo que se tiene en mente un carácter de urgencia. Observe cómo le llama al Señor. Verso 12, ¿cómo le llama al Señor? Porque el que demanda la sangre. ¿No le parece interesante esto? Yo lo tengo subrayado.
¿Sabe cómo le dice a su Señor? El que demanda la sangre. Nota el carácter de urgencia. Esto es de urgencia. Esto es el vengador. Olvídese de la película Avengers y todo eso. Acá está. ¡Wow! Dios es el vengador. Él no ignora la sangre inocente ni las injusticias de este mundo. Dios no ignora el pecado ni el pecador. Por ello concluye, verso 12, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. David dice, gracias Señor, porque me invitas a cantarte en tu presencia y a hacer visible tu palabra, pues tú vengas el pecado y el pecador. Wow. Esto es un llamado urgente a extender la verdad antes que el vengador tome cuenta. Tome cuenta. El evangelismo es urgente, ¿verdad que sí? Eso lo hemos aprendido. Es urgente. El evangelismo es constante. El evangelismo es la misión de la iglesia hoy. Es la misión más alta de la iglesia. El evangelismo. Primer motivo de gratitud al Señor de David es por su nombre. Segundo, por sus portentos. Tercero, por su reinado. Cuarto, por su invitación. Quinto, por su acción. Note el verso 13. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Deténgase ahí. El punto aquí es que Dios ve mi aflicción y acude, Él actúa y acciona. Ese es el punto. No solamente ve la aflicción, sino que Él acude y actúa, acciona. Ahora, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo haría? ¿Porque David es muy bueno? ¿Porque David es perfecto? ¿Por qué lo haría? Verso 13. Verso 13. Ten misericordia de mí. ¿Lo nota? ¿Lo puede notar? Ten misericordia de mí. Por misericordia. La idea aquí en el hebreo es que él se agacha para acudir a uno débil o menor. Esa es la idea en el hebreo. David dice, tú me levantas, inclusive, note el texto, de las puertas de la muerte. Quizá David, usted sabe, recordando las múltiples batallas en las que él estaba a punto de morir y Dios por su providencia le sacó la guillotina del mismo cuello. ¿Verdad que sí? Usted sabe eso. Por ejemplo, un ejemplo es el 2 de Samuel 21, 16 al 17, lo puede anotar. Ahora David dice el ¿para qué? ¿Para qué? Note el verso 14. ¿Para qué? Para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Dos motivos claros. Dios actúa, acciona por su misericordia. ¿Y por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Por dos motivos claros. Cuente y goce. ¿Lo nota ahí? Ahí lo puede subrayar, fácil. Cuente y goce. La hija de Sión. La hija de Sión habla de Jerusalén y las puertas. Era el lugar de la congregación de mucha gente. Es decir, David daba gracias al Señor por sus acciones que lo llevan a contar y a gozarse en su Dios. Esto es lo que hace el Señor con nosotros. Él nos muestra, déjeme aplicarlo al hoy, este principio, Él nos muestra su salvación para contar, darle a la gente su palabra y vivir en gozo pleno a pesar de cualquier circunstancia. Amén, hermanos. Nunca olvide eso. Para eso nos saca, es una aplicación tan bella, amados. Primer motivo de gratitud al Señor por entender su nombre. Segundo, por sus portentos. Tercero, por su reinado. Cuarto, por su invitación. Quinto, por su acción. Sexto, por su esperanza. Por su esperanza. Note el verso 15. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho, dice el verso 16, conocer en el juicio que ejecutó.
En la obra de sus manos fue enlazado el malo y Gayón Selah. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Esto creo que merece atender bien para que nuestras mentes hilen bien hacia la mente del autor. Esto creo que merece atender. Pues conlleva una aplicación en la mente del salmista. Note, la acción de Dios, punto anterior, da como resultado la esperanza aquí. Quiero que me escuche bien. La acción de Dios, punto anterior, da como resultado esperanza, ya que la acción produce juicio inminente. Escuche lo que le digo. Observe, verso 15. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron en la red que escondieron, fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Esto es tan fuerte y segura esperanza que el salmista realiza una pausa y cambio de tono musical. ¿Nota ahí el cambio de tono? Y usted dice, ¿y cómo noto el cambio de tono musical? ¿Acaso está cantando? No, note ahí. Y Gayón Selah. ¿Lo ve ahí? Esto es tan fuerte que cambia el tono. Puede captar la esperanza del creyente. ¿Cuál es la esperanza del creyente, según David? ¿Cuál es la esperanza de un creyente? Mire ahí. Es que haya juicio al pecado y al pecador. Quiero repetir eso porque creo que no lo vemos así muchas veces. ¿Cuál es la esperanza de un creyente, según David? Es que haya juicio al pecado y al pecador. Eso está plasmado. Usted dice, bueno, Antiguo Testamento. No, está plasmado también en el Nuevo Testamento, según de Tesalonicenses 1, 7 al 10. Está plasmado en el Nuevo Testamento. La esperanza de un creyente es que también haya juicio al pecado y al pecador. Pero también note el contraste, verso 17. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado, note el cambio, no para siempre será olvidado ¿quién? El menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Deténgase ahí, eso es tremendo. El malo, o sea, el que no se somete al Señor y su palabra es condenado. El contraste, los suyos, tienen sí o sí esperanza eterna. ¿Nota el contraste? Sí o sí esperanza eterna. Amados, ¿cómo no darle acción de gracias por la esperanza que tenemos? Es absoluta y antagónica al mundo. Note la teología de David. Estamos hablando de un salmo escrito hace 3000 años atrás. Note la teología de este hombre. Tremenda teología. Tremenda. Primer motivo de gratitud al Señor, por entender su nombre. Segundo, por sus portentos, por su reinado, por su invitación, por su acción, por su esperanza. El último, por su corazón. Por su corazón. Nota el verso 19. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Verso 20. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah. Esto es un final vibrante, si se da cuenta. Esto es un final vibrante. Ya hemos colocado la gratitud por la esperanza. ¿Cuál es la esperanza, según David? Es decir, el juicio para el pecado y para el pecador. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza. El juicio para el pecado y el pecador es inminente. Y aquí parece, si usted empieza a leer el verso 19, parece que sigue ese pensamiento, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Si la esperanza es que sea juicio para el pecado y el pecador, aquí usted empieza este punto o este agradecimiento número 7, pero pareciera que seguimos en la línea de esto. Note el verso 19, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Parece que sigue el mismo pensamiento de juicio. Pero quiero que note algo. Ruego me atienda, porque aquí hay un giro impresionante. Note el verso 20.
Pon, oh Jehová, temor en ellos. Y uno dice, ¿cómo? Pon temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah. David dice, Señor, el juicio es inminente. Pon miedo. Coloca horror en ellos. Pon horror en ellos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Nota el final del verso 20. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Es decir, Señor, por favor, que sepan con claridad que son hombres débiles, insignificantes, que conozcan su realidad. Escuchen, mis queridos, escuche y vea. Es como si estuviéramos haciendo o viendo el corazón de Dios aquí a través del Salmo. Escuche, este es el corazón del Señor, el cual quiere salvar a todos los hombres. Uno diría, bueno, la esperanza es que perezca, que en el juicio perezca el pecado y el pecador. Y todo el mundo dice amén, porque sí hay una esperanza ahí. Sí esperamos eso. Pero Dios va más allá y dice, ¿por qué no pensamos primero en que se arrepientan? En que vuelvan. Él quiere que nadie se pierda. Ese es su corazón. Él quiere que nadie perezca en el infierno. Ese es el corazón de nuestro Dios. Escuche, cuando oramos por salvación, ¿me está atendiendo? Nunca diga en su oración, Señor, bueno, tú eres soberano, si tú quieres, salva a mi esposa, a mi esposo, o a mi hijo, o a mi mamá. Escucha, así no ore, amado. Déjeme darle el corazón de Dios. Pídale así, Señor, salva. Te lo ruego, salva tu corazón. Es de salvación, tu naturaleza es salvar. A estos impíos que le habían hecho la vida imposible a David y a toda la nación que tienen que perecer, Dios coloca su corazón y dice, hay que poner temor para que sepan quiénes son y vengan al arrepentimiento. ¡Qué corazón! ¡Qué corazón! Amados, esto da una esperanza enorme. Esto nos enseña a orar correctamente. En toda esa fiebre, ¿verdad?, de doctrina que nosotros está bien en tenerla, pero de pronto la aplicamos mal. Y a veces escucho, bueno, si tú quieres, si tú lo has escogido, sálvalo. ¿Cómo vamos a orar así? Dios quiere salvar. Su corazón, su naturaleza, predica un Dios que ama salvar. Y usted no tiene derecho a detener sus oraciones y decir, bueno, ya no oro más por salvación. Escuche, sí hay esperanza para la gente. Dios es un Dios de salvación. Su naturaleza es salvar, amados. Si no fuera así, creo que no tendría sentido predicar. Bueno, predicamos y bueno, hagámoslo frío porque total, Dios es soberano, hagámoslo frío. No, amados, la naturaleza de Dios es salvar. ¿Cómo no darle gracias al Señor, amados, por su bondad, paciencia y amor? Motivo de gratitud al Señor por entender su nombre, por sus portentos, por su reinado, por su invitación, por su acción, por su esperanza y por su corazón. Y el corazón de nuestro Dios, su naturaleza es salvar. La naturaleza de nuestro Dios es salvar. Amén, hermanos. Padre, gracias te damos en esta noche que nos permites atesorar algunos principios rápidamente, pero que a la verdad cuando lo analizamos bien deja huella en nuestro ser, nos da esperanza de que tú escuchas el clamor de los tuyos, de los pobres en espíritu,
Nos da esperanza al saber que tú no estás pegado en una pared, inmóvil, sino que tú, como dice David, accionas, tú actúas. Gracias por tu acción, Señor. Gracias por conocer tu nombre. Fuera de tu palabra no supiéramos qué hacer. Gracias por tus portentos, Señor. Gracias por tu reinado. Y gracias por tu invitación a tu pueblo. Gracias, Señor, por estar con nosotros hasta el fin. Gracias por darnos esperanza de saber que este mundo pecaminoso y todas sus tretas pronto acabará con la llegada del Rey. Y sí, Señor, la verdad es que nuestro anhelo es que tú seas el juez justo que coloque todo en su sitio, pero al mismo tiempo no olvidarnos de tu corazón. Tu naturaleza es salvar, Señor, y que extendamos tu verdad con toda pasión, porque tú quieres salvar. Padre, eres tan bueno y tan paciente que nos avergüenza a nosotros, Señor, siendo tan finitos y pecadores, no mostrar misericordia tantas veces. Señor, gracias por este tiempo que reflexionamos y examinamos nuestro corazón delante de ti, delante de ese corazón tan grande, como decía Moisés, tan grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Gracias por tu naturaleza, la verdad es que cautivas nuestro corazón y nos animas, Padre, a seguir declarando tu nombre por lo alto, declarando tus obras. Que tu Santo Espíritu nos guíe siempre a toda verdad. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos.